¿Alguna duda con lo visto en la clase anterior? Ninguna. Muy bien. Entonces hablemos de la obligación fiscal. Antes de dar la definición de obligación fiscal, bueno, hemos estudiado sus elementos. ¿Recuerdan ustedes? Todavía no la hemos definido per se. Ya sabemos que es el elemento esencial de la ciencia del derecho fiscal. Y ya sabemos que la misma se compone de, bueno, de un sujeto pasivo o deudor, ¿se acuerdan? Ya vimos los tipos de sujeto pasivo, incluso hicimos una clasificación. Daniela, si mal no recuerdo, tenemos ahí pendiente analizar un poco las tareas que me enviaron. ¿Recuerdan ustedes? Ah, sí. Bueno, ahí tenemos este punto. Tenemos un sujeto activo, que es el acreedor de la obligación, y ya sabemos que, bueno, normalmente es el Estado. Bueno, o siempre será el Estado. Tenemos un objeto. Denme un segundo, por favor. Decía que el siguiente elemento, o el tercer elemento, es el objeto, que es el contenido de la obligación regulado en ley y puede constituir en un dar, un hacer y en un no hacer. Ya vimos que en materia de obligación tributaria, pues será un dar. ¿Estamos de acuerdo? Y de estos tres surge una relación jurídica. Cuando utilizo la palabra relación jurídica, lo hago desde el empleo básico de la teoría civilista. El vínculo legal que se da entre un acreedor y un deudor para producir consecuencias jurídicas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir delimitándolo al plano de lo fiscal. Podemos definir la obligación fiscal como aquella que nace de la relación jurídica que se presenta entre el Estado y el contribuyente, la cual origina una obligación de dar. Esta obligación, bueno, esta idea primigenia, pues la vamos a tener en el concepto los elementos de sujeto activo, sujeto pasivo y objeto de la obligación. Ya sabemos que el sujeto, este Estado, pues será siempre el fisco. El fisco en cualquiera de sus cuatro potestades, ya sabemos, federal, estatal, municipal y Ciudad de México. También ya sabemos que la potestad municipal es semiplena, ¿sí se acuerdan? Aldair, ¿recuerdas por qué semiplena? Esta potestad fiscal del municipio. Porque el municipio no tiene facultades para
crear contribuciones si no está lo que le establezca los estados? Exactamente. Únicamente estoy hablando de esta facultad en materia fiscal y semiplena en ese único aspecto. ¿Estamos? No quiero que al rato en sus clases de derecho municipal digan que yo de algún modo estoy diciendo que no existe autonomía municipal. ¿Sí? Que quede bien entendido. Yo me refiero únicamente a la facultad tributaria. Se vuelve semiplena por lo que acertadamente ha dicho Aldair. Les pregunto a ustedes, ¿puede darse algún caso en el que el sujeto pasivo, en el que el sujeto activo de la obligación fiscal recaiga en el particular? Dígame, Yaret. Yaret. Retenciones. Espérame, Israel. Levantó la mano Yaret. Señorita. Podría, perdón, podría ser en el supuesto de un saldo a favor. A ver, explíqueme. Bueno, de que el contribuyente haya hecho un pago de lo indebido y lo haya reclamado y por lo tanto tenga un saldo a favor, entonces ya tendría una capacidad de acreedor, pero no estoy muy segura. Ok, Israel, dígame. Yo pensaba más como los contribuyentes que están obligados a retener, de alguna manera hacen la figura de, o hacen el trabajo del sujeto activo. Pero que no ahí ya quedamos que el sujeto que está obligado a retener lo hace por una obligación solidaria. ¿No vimos que son relacionados con el artículo 26? Sí, sí. Entonces ahí a poco es sujeto activo. Sigue siendo, es sujeto pasivo, ¿no? Pero regresen al caso que nos acaba de plantear Yaret. En ese caso, ¿qué les parece a ustedes? Yaret nos habla de la devolución de pago de lo indebido. Un momento, por favor. Vamos a entender que la obligación fiscal va a requerir estos elementos. Y me parece adecuada la aportación que nos hizo. ¿Dónde está usted, señorita? Me pongo mis binoculares. Yaret, por favor, dígame cuál fue su razonamiento para indicar que en ese caso en particular puedes fungir ya no como solo un sujeto obligado con carácter de recaudador, sino ya como el propio sujeto acreedor del crédito fiscal. A ver, platíqueme. ¿Por qué lo considera así? Porque el contribuyente al hacer un pago mayor al que le exigía la obligación, el Estado tiene o debe regresar ese saldo bueno, en el modo o especie bueno, no en el modo y especie que elija el contribuyente, sino más bien en la modalidad. Entonces, el Estado es quien ahora debe de proporcionar ese monto excedente al contribuyente y ya lo deja en un carácter de deudor. Exactamente, me parece adecuado cómo lo plantea. Señorita, ¿me dice su nombre completo? Sí, es Yaret Belén Cabrera González. Muchas gracias. Cabrera González. Muy bien. Sí. Piensen ustedes lo siguiente. De modo excepcional, el particular, ya sea persona física o persona moral, o persona pública, puede convertirse en el acreedor de la obligación cuando ésta sea
como bien nos dice la compañera Cabrera, en los casos de una solicitud de devolución de pago de lo indebido. Y dense cuenta cómo ahora el ente recaudador se convierte en un sujeto obligado para nosotros. ¿Sí se dan cuenta cómo cambian los papeles? Y ya veremos más adelante en cuánto tiempo tenemos para pedirlo, en cuánto tiempo se tiene que resolver y demás, pero es indispensable entender que ese es el modo o el caso excepcional. ¿Estamos? Es el caso excepcional donde el ente recaudador se convierte en sujeto obligado. Y diremos que esto es siempre de manera excepcional. Muy bien, solamente ocurre así. Muy bien. Ahora, veamos el nacimiento de esta obligación. ¿Cuándo nace? Bueno, hay que entender que esta obligación pues, está condicionada. ¿Condicionada a qué? En primer lugar, a que el Estado haya expedido una ley, en este caso en materia fiscal. Que esta ley establezca una contribución. Recuerden ustedes el principio de legalidad. ¿Sí se acuerdan de ello? Lo vimos los principios constitucionales. La ley tiene que estar vigente y a partir de la vigencia surte efectos. En materia fiscal no podemos hablar ni de retroactividad ni cuestiones por el estilo. ¿Se acuerdan? Perfectísimo. Entonces, el primer elemento es que exista una ley donde se establezca una contribución y que la misma haya entrado en vigencia o en vigor, propiamente en vigor. ¿Estamos? Previamente, como modo de control a priori, nuestra Constitución señala que esta ley, que esta contribución debe de cubrir los requisitos constitucionales de proporcionalidad y equidad. Con base en el artículo 31, fracción cuarta. Hasta aquí vamos de la mano. Es todo lo que hemos estado viendo. Aquí vamos a utilizar todo lo que hemos estado viendo. Muy bien. Posterior, en la propia norma se debe de establecer el hecho generador con su respectivo hecho imponible. Y una vez que está establecido todos estos presupuestos, deviene necesaria el encuadramiento en el tipo fiscal de la conducta del deudor de la obligación fiscal. Hasta que ocurra ese encuadre, podemos hablar que surge la obligación fiscal. ¿Concuerdan conmigo? Piensen ustedes, por favor, abran su código fiscal de la Federación, yo hago lo propio. Y sitúense, si son tan amables, en el artículo, déjenme, lo checo,
Ok. Artículo 6º, Código Fiscal de la Federación, primer párrafo. ¿Quién me auxilia dándole lectura? Yo. Por favor, Artículo Daniela. 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Aquí, este primer párrafo nos está hablando del nacimiento de la obligación fiscal. Cuando el legislador establece que se causan conforme a las situaciones jurídicas o de hecho, pues nos está hablando en primer lugar del principio de legalidad. Después del encuadre de la conducta en el hecho imponible. Y por último, del elemento temporal, una vez que tengan vigencia las normas. ¿Sí lo notan? Y de este modo, el propio maestro Dino Harach nos establece dos momentos en los que surge la obligación fiscal. La primera nos dice que la obligación nace en el momento en que se verifique el hecho imponible en la vida real. Entendiéndose por verificar, producirse. Es decir, cuando surge el encuadre de la conducta en la hipótesis normativa fáctica establecida por el legislador fiscal. ¿Esto queda claro? Esta primera hipótesis. Creo que esta es como que la más obvia, ¿no? Pues si mi conducta, ejemplo, si yo obtengo una ganancia, pues tengo que contribuir al impuesto sobre la renta. ¿Concuerdan? La segunda tesis sobre el nacimiento de la obligación se da cuando la autoridad encargada de la administración, perdón, de la recaudación, establece mediante un acto formal la existencia de una obligación y el crédito correspondiente. Es decir, cuando hay una determinante de crédito fiscal. ¿Podría repetir esa segunda, por favor? Claro que sí. Esta segunda deviene con la actividad de la autoridad recaudadora, cuando mediante un acto legal establece la existencia de la obligación y de un crédito correspondiente a ella. Es decir, establece que existe un crédito fiscal a su favor. Por lo tanto, concluye el autor, la obligación y el crédito fiscal nacen simultáneamente, siendo únicamente dos facetas de la propia relación jurídica contributiva. Es decir, el crédito fiscal únicamente es un acto formal que establece o declara la existencia de la obligación. ¿Qué les parece a ustedes esta hipótesis del doctor Dino Harach? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Cómo la ven?
¿Para ustedes es lo mismo el crédito fiscal que la obligación fiscal o son distintos? No, perdón. Dime, Israel, dime. Lo que pasa es que el crédito fiscal yo lo veo como una consecuencia de la falta del cumplimiento de la obligación, ¿no? Ajá. Este, pues si se cumple con la obligación, pues no va a haber como consecuencia este crédito. Entonces, pues aquí necesariamente entiendo que debe existir el crédito fiscal para entender la existencia de la obligación. Al revés, ¿no? La obligación da origen al crédito fiscal. Ajá, pero bueno, así como le entendía lo que se dice aquí, Ujú. esto es un acto formal de la existencia de la obligación, es más bien es una consecuencia, ¿no? Muy bien. Entonces usted, aquí los quiero escuchar a ustedes, porque bueno, pues eso dice el doctor Dino Harash, pero podemos estar de acuerdo, ¿no? ¿Usted dice, Israel? No, porque si yo pago, pues no hay crédito fiscal. El doctor Dino Harash nos dice, la obligación y el crédito fiscal son facetas de la misma relación jurídica tributaria. O sea, son como si analizáramos de distinto lado, como si viéramos el mismo objeto, pero de un lado y del otro. Eso es lo que está diciendo el maestro. Yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan de acuerdo a lo que dice nuestra norma? Dime, Guillermo. Bueno, yo considero que a la postura que toma este autor, asimila la obligación. Una cosa es dice que una cosa es la obligación que te establece la ley, es decir, debes de pagar tus impuestos por este supuesto. Caes en el supuesto y generas la obligación, bueno, generas el crédito. O sea, a partir de que caes en el supuesto ya tienes un crédito, ya le debes al fisco, ¿no? Y tienes la obligación de pago. Si tú incumples en el pago en el periodo, pues ya caes en una irregularidad, un incumplimiento que sigue siendo un crédito porque al final pues lo tienes que pagar, simplemente ahora tienes que pagar un recargo, una multa por no pagar en tiempo, ¿no? Ajá. Pero entonces, porque lo que nos dice el autor es, bueno, pues el crédito fiscal solamente estamos haciendo la declaración formal de la obligación, ¿no? En esencia, ¿qué es un crédito fiscal? ¿O qué interpretan ustedes como el crédito fiscal? Es una deuda al fisco. Y cuando yo tengo la obligación, no tengo Sí, ya... en el momento en el que caes en el supuesto de la norma, ya Ajá. estás obligado, ya tienes esta obligación. ¿Y esa obligación no es una deuda? Sí, claro que sí. Ajá, y entonces... Eso es a lo que me refiero. O sea, digo, la obligación te la establece la ley, Eso, ¿no? ajá. O sea, la ley te dice, estás obligado cuando cometes esta acción. Cometes la acción, ya estás obligado, o sea, ya estabas obligado. Si, bueno, digo, la obligación ya existía de manera preestablecida en la ley. Tú simplemente caíste en el supuesto y ahora le debes, ahora generaste el crédito fiscal. Ujú. Así lo entiendo yo. Ok. Bueno, pero vean ustedes que entonces se pone un poquito más interesante esta idea del nacimiento, ¿no? Usted, compañera Michelle Alejandra, ¿qué piensa? Pues yo pienso que son dos momentos completamente diferentes. O sea, la verdad es que sí me apego un poco a lo que dijo mi compañero Israel. O sea, yo sí creo que el crédito fiscal depende justamente de la determinación que hace la autoridad, ¿no? Y que la obligación, pues es algo completamente aparte, ¿no? ¿Pero puede existir crédito fiscal sin obligación? No. Y entonces, ¿por qué es completamente aparte? Es que ahí es donde yo me pierdo. Yo lo veo como, es que tal vez ese es mi problema, ¿no? Que lo estoy viendo como momentos sucesivos y no simultáneos. Eso estoy de acuerdo. Ahí estoy completamente de acuerdo con usted y también hace un momento Guillermo y lo mismo nos dijo Israel. Creo que
primero necesito estar obligado para que pueda haber un crédito fiscal. Pero aquí viene algunas cuestiones, porque miren, el siguiente tema del que voy a hablar es la determinación de la obligación fiscal. Bueno, ya vimos cuándo nace. Ahí creo que no tenemos problema, ¿no? La obligación fiscal nace con los presupuestos de legalidad y con el encuadre de mi actuar en el hecho imponible establecido en la ley fiscal. ¿Ahí estamos de acuerdo todos y todas? Muy bien. Esta obligación, que recordemos, ya es una obligación legal. Lo que nos está diciendo Dino Harash es, son facetas distintas del mismo fenómeno, la relación jurídico-contributiva. Nuevamente, miren, díganme por favor si se comparte mi pantalla. Sí, profesor. Miren, acuérdense, ¿se acuerdan de este esquema que hicimos, no? Tenemos aquí a un sujeto. Digamos que es el deudor. El deudor de la obligación fiscal. Muy bien. Y de este lado tenemos al acreedor. Estos son los elementos de la relación fiscal. El vínculo que existe entre ellos es un vínculo legal. Este vínculo surge del encuadre de la conducta en el hecho imponible. Estos tres elementos son indispensables para que se dé la obligación fiscal. Ya vimos que la obligación será de hacer, en este caso, de pago. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Desde que yo encuadro mi conducta, tengo que pagar. ¿Estamos? Aquí viene, creo que el tema, Michelle. El crédito fiscal, la idea es, pues el crédito fiscal, pues hasta que no me lo determine la autoridad y me exija el cumplimiento, lo pago, ¿no? Por eso nos dice el doctor Harash, pues es solamente una faceta de la misma obligación. Porque le pregunto, hasta que se hace ese acto formal donde se establece Adrián Polanco debe 100 pesos de impuesto sobre la renta del mes, estamos de septiembre, bueno, no, apenas voy a tributar septiembre, de agosto, ¿hasta que hace ese momento surgió mi obligación o yo ya la tenía antes? No, ya la tenía antes. Y es lo que nos establece el maestro. La obligación, la relación jurídico-contributiva se dio desde antes y fue perfecta. El crédito fiscal no viene a establecer ninguna obligación autónoma o diversa, sino únicamente es un acto formal realizado por el ente recaudador donde nos dice, oye, no me pagaste. Entendámoslo como un, pues si se gusta, viéndolo como una analogía con la materia mercantil, como un requerimiento de deuda. En un primer término, porque ya veremos que el procedimiento administrativo de ejecución, pues inicia con un requerimiento de pago.
No sé si queda claro esto. Pero estamos hablando de la misma relación, únicamente sus facetas son distintas. La obligación surge desde el encuadre y el crédito fiscal lo único que hace es el acto formal donde se establece la existencia de la obligación. Pero ella ya existe y es perfecta desde antes. Alexis, por favor, te escucho. Sí, que, bueno, ahondando lo que usted dice, yo creo que yo creo que la discrepancia que a lo mejor muchos tienen es en el tema de que asemejan al crédito fiscal como si ya fuera una deuda, como usted lo está estableciendo. Y bueno, al menos desde mi punto de vista, no creo que sea, o sí proviene de un acto formal, donde obviamente te determina una deuda, pero incluso el mismo código establece que un crédito fiscal, pues es un derecho, las contribuciones a que tiene derecho a recibir el propio Estado. Por lo tanto, pues obviamente no necesariamente tiene que versar en un acto formal, por así decirlo. O sea, pues, estamos hablando de que por hecho, una contribución puede ser un crédito fiscal. Ya la formalización será como tal por un acto administrativo. Quiero pensar así. Exacto. Nada más aquí habría que indicar, Alexis, bueno, ya, recuerda que en nuestro país el derecho fiscal tiene autonomía, no es un acto administrativo per se, porque el propio Código Fiscal de la Federación dice que no nos aplica las normas de la creación del acto administrativo. Será un acto fiscal, de acuerdo a nuestra norma. Yo sé que en otros países el derecho fiscal es una rama del administrativo, pero en la norma mexicana, Código Fiscal de la Federación establece cuáles son los elementos de creación del acto fiscal. Entonces, nada más esa precisión, con lo demás estoy de acuerdo. Sí, está bien, maestro. Muy bien. Ahora, ya que hemos visto estos dos elementos, reitero, yo estoy de acuerdo con la postura del doctor Harashi. Son dos facetas del mismo fenómeno. ¿El fenómeno cuál es? La relación jurídica contributiva. Reitero que aquí es donde surge todo el estudio del derecho fiscal. De aquí nacen las contribuciones, de estos elementos que vemos. Ahora hablemos de la determinación. ¿Cómo se determina una obligación fiscal? Aquí vamos a decir que la determinación es el acto o el conjunto de actos emanados de la autoridad fiscal de los particulares o de ambos de manera coordinada, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. Es decir, el acto de determinar la obligación fiscal va a estar conformado o puede conformarse de actos de particulares, de la autoridad o de ambos. Y estos actos son
tendientes a verificar que la obligación ha nacido. Para estar en posibilidad de cumplir con la misma. Y aquí piensen ustedes lo siguiente. Compañera Reina del Carmen, ¿usted ha escuchado el concepto en el derecho fiscal de la autodeterminación? Creo que tiene problemas con su internet. Bueno. Andrea, ¿usted ha escuchado el mismo concepto? ¿O a qué le suena? Pues sí, se refiere a que nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de, pues, justamente saber o determinar cuánto debemos de pagarle al fisco dependiendo de del régimen fiscal en el que estemos. Y pues eso, por eso nosotros hacemos la declaración y ya el fisco determinará si lo hicimos bien o mal. Entonces, fíjense que aquí hay un acto, bueno, hay un conjunto de actos. En primer lugar viene el acto de autodeterminación que lo hace el particular. Pues yo digo que tengo que pagar 200 pesos. ¿Está usted de acuerdo, Andrea? Pensemos que usted es el ente recaudador. Entonces yo digo, pues yo tengo que pagar 200 pesos y pago 200 pesos y hago una declaración bajo protesta de decir verdad en ese sentido. ¿Y usted, Andrea, qué hace? ¿Se cruza de brazos y dice, ah, maravilloso, ya pagó 200 Adrián? ¿O qué hará? No, pues justo la autoridad va a analizar pues su contabilidad y todo lo que usted haya pues declarado para ver si efectivamente tenía que haber pagado esos 200 o era más. Exacto, y viene otro acto, ¿se dan cuenta? ¿Cómo nos estamos coordinando? Pero ahora es un acto de autoridad. Entonces, la determinación supone que el sujeto pasivo, en primer término, se autodetermina. Sin la intervención de la administración. ¿Están de acuerdo? Posteriormente, la autoridad puede revisar esa autodeterminación y establecer si fue adecuada o no. Si fue adecuada, pues se tiene por cumplida la obligación y se acabó el problema. Termina la relación jurídica. ¿Están de acuerdo? Pero como acertadamente nos dijo Andrea, si analiza que no cumplió o que pague menos o no pague en tiempo o cualquier circunstancia, vendrá una determinación complementaria con sus respectivos multas, accesorios y recargos. ¿Queda claro? Bueno, esto cuando se dé, porque también me puede decir, bueno, te invito a que vengas y pagues y ya. Si lo haces, vamos a decirlo de manera espontánea con la invitación, no habrá recargo. ¿Quedó claro? Entonces, este es un momento diverso. Pregunto a ustedes, ¿la determinación es lo mismo que el nacimiento de la obligación fiscal? ¿Qué opinas, Sergio? ¿O son momentos distintos? Es que, bueno, la obligación fiscal entiendo que nace desde el hecho generador y la determinación es cuando la autoridad ya está realizando un acto jurídico, o por lo menos yo así lo entiendo. O sea, son momentos diferentes. Claro, pero y también es un momento diferente cuando te autodeterminas, ¿no? ¿O qué piensas?
No, sí. No solo cuando la autoridad emite el mandamiento, decreto fiscal y demás, sino desde que tú te determinas, ya estamos hablando de un momento distinto del hecho generador o del hecho imponible. Ese ya ocurrió. Tan es así que ya tengo obligación de determinarme. Dígame, Cabrera. Bueno, yo tal vez lo estaba viendo de un punto diferente porque ya existe, para mi punto de vista, ya existe la obligación fiscal. Sin embargo, yo en mi autodeterminación lo que podría imponer sería el crédito fiscal que debo de pagar. ¿Pero por qué el crédito fiscal? Si está cumpliendo con su obligación. Justamente es como mi duda, o sea, si el crédito fiscal ya cuenta plenamente como una deuda o bien pues sería el monto que se debe de pagar. Ok, es que pensémoslo así, señorita Yaret. En ambos momentos yo tengo deuda. Soy el sujeto, mi nombre es deudor de la obligación contributiva. ¿Estamos? Yo ya tengo la deuda desde el hecho imponible. Lo único que hace el crédito fiscal es establecerla de manera formal. Se vuelve formal porque ya la autoridad tuvo que realizar actos para determinarme. Pero yo soy deudor desde que surge la obligación contributiva. ¿Sí queda claro? ¿O ustedes están asimilando que hasta que me declaran el crédito fiscal ya soy un deudor? Y antes pago porque quiero. No porque deba, sino porque quiero. ¿Cómo ven? Pues si ya tienen la obligación de pago, ya son deudores. Pero la determinante lo hace coactivo, ¿no? Pero ¿cuál determinante? ¿La que tú te haces? Es que la obligación es coactiva desde la propia Constitución. Usted tiene la obligación de contribuir. Recuerda que estamos hablando de poder económico coactivo del Estado. ¿O hacia dónde va, Sergio? Perdón, te interrumpí. Sí, no. Es que lo entiendo únicamente como diferentes momentos del acto de la autoridad, ¿no? Más bien. O sí lo entendería. Ok, pero piensen ustedes esto, o sea, como que veo que ustedes están dividiendo la relación contributiva en dos aspectos. Uno, ahí está la ley y dice que debo de pagar. Y otro, ya se enojó Lolita y me viene a cobrar. Y para ustedes existe obligación o relación contributaria hasta que vienen y le requieren el pago con un crédito fiscal. Sí son dos momentos, en eso estoy completamente de acuerdo, pero la relación jurídico-contributiva existe desde el primer supuesto, es presupuesto para la actuación del fisco, si no, no podrían siquiera venirlos a molestar. Dime, Guillermo. Pues yo creo que yo lo asimilo un poco al derecho civil. En cuanto se genera algún incumplimiento, ya sea de algún contrato, aunque el requerimiento de pago se haga un año después, la obligación o el incumplimiento devino desde el momento en que lo tenías que hacer de acuerdo al contrato, ¿no? No cuando ya me vienen a cobrar, o no cuando ya me demandan, o no cuando ya me están entablando o una declaración donde están diciendo, oye, me debes, ¿no? Exactamente, Guillermo, precisamente la analogía que usted hace me parece adecuada. La obligación surge desde que yo tuve el acuerdo de voluntades en materia civil. Ya quedé obligado, ¿no? Pacta sunt servanda. Mi actuar ya quedó de ese modo. Bueno, incumplo y no me requieren en 3 años, me requieren en 5, pues yo ya tuve incumplimiento, pero mi relación ya existió. Mi obligación está ahí. Creo que es más objetivo, a ver si esto nos ayuda. La obligación de dar alimentos. La obligación de dar alimentos, ¿cuándo surge?
Michelle, ¿cuándo surge la obligación de dar alimentos? Pues desde que hay una afiliación. Exactamente, una relación filial o puede ser una relación de afinidad, como ocurre entre cónyuges, ¿no? Dígame, Daniela. Bueno, en ese caso específico surge por el incumplimiento y por ende ya mediante un juicio la autoridad, mediante una sentencia, ya es como formalmente, eh, digamos que ya se tiene que hacer, eh, pues ahora sí es obligatorio, A no ver, es ya si quiero. Daniela, ayúdenme, aquí le están escuchando mis hijos. ¿Yo tengo la obligación de dar alimentos hasta que haya una sentencia que me obligue? No. Bueno, no. No, sí, O sea, sí, pero ya. bueno, Ya, ahora me cumplen. A ver, están aquí escuchando los dos baquetones. A ver. no, bueno, sí. Entonces sí, estoy viendo la teoría que justo estábamos viendo hace rato de la obligación y el crédito fiscal, ¿cierto? Mi obligación de dar alimentos, ¿cuándo surge? En mi caso. Yo, con mis hijos, ¿cuándo surge? Pues desde el momento, bueno, o sea, desde el momento en que nacen, ¿no? Bueno, desde antes, Exacto. ¿no? Digamos que hasta con su mujer, pues, pero en efecto sí. La Pensemos, tiene sin una... pensemos los hijos. Yo encuadré mi conducta a una hipótesis normativa. ¿Estamos? Los padres están obligados a proporcionar alimentos hasta los 18 años de edad. ¿Estamos de acuerdo que más o menos algo así dice la ley? Sí. Ok. Yo encuadré mi conducta y procreé hijos. ¿Estamos? Mi obligación surge desde el encuadre de mi conducta. Y cosa diversa será el incumplimiento. Ahí estoy de acuerdo con lo que usted señala, Daniel. Ante mi incumplimiento, vendrá alguna sentencia, requerimiento, lo que sea de carácter familiar, donde me dirán, pague. ¿Sí ven ustedes? Sí, ya ahora sí. Muy bien. Entonces, vean ustedes esta circunstancia. El nacimiento de la obligación será distinto de la determinación. Regresemos a ese caso de mis hijos. Yo establezco una autodeterminación de a cuánto asciende mi obligación alimentaria. ¿Qué piensa? Yo creo que de cierta forma sí. O sea, podríamos llamarla autodeterminante, porque tan es así que no todos los asuntos se van a juicio, ¿no? Para tasar en cuánto va a ser. Es que no entiendo por qué ustedes tienen la visión en el pleito. Yo me refiero, mi obligación alimentaria es, hijo, te doy 100 pesos para que gastes a la semana en la escuela. Yo estoy autodeterminando de acuerdo a mi capacidad y a la necesidad del menor. Pero ustedes tienen la mente en el tribunal, no sé por qué. Yo a eso me refiero, ¿no? Pues eso es una autodeterminación. A lo mejor esos 100 pesos, en el caso de usted, Sergio, pues sean poco o sean mucho. Y en cada caso, en cada acreedor alimentario, pues tendríamos que analizar. Lo mismo pasa con la contribución, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser de acuerdo a mí o proporcional a mi capacidad económica y a las necesidades del deudor. En el caso de la contribución, proporcionalidad y equidad. ¿Sí estamos entendiendo el parangón o no? Este primer momento, la autodeterminación, es cuando yo digo, bueno, mi obligación se tiene que cumplir así. Por favor, váyanse al artículo 6º del Código Fiscal de la Federación en el segundo párrafo. Ayúdenme a darle lectura.
Dichas contribuciones se determinan conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero le serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Aquí tenemos este elemento, la determinación. Y vamos a ver lo que platicaba. La norma fiscal se va a determinar con las normas vigentes al momento en que encuadré mi conducta al hecho imponible. ¿Queda claro? No hay retroactividad en beneficio ni nada por el estilo. Pero el propio SEI nos dice, le serán aplicables las normas sobre el procedimiento que se expidan con posterioridad. De ahí ya hablaremos de la norma procedimental en materia fiscal, que sí se puede aplicar de manera retroactiva, solamente para los procedimientos. Pero en el aspecto sustantivo, espero que ya haya quedado claro que esto no puede ocurrir. ¿Sí estamos todos en esa tesitura? Entonces, esta es la determinación. Muy bien, ya veremos, no es parte de nuestra materia los procedimientos que tiene el ente fiscal para determinar la obligación fiscal. Eso ya lo veremos en tercer semestre cuando veamos procedimientos. ¿Queda claro? Ahorita de momento me interesa que me entiendan la autodeterminación y la posterior determinación ante la irregularidad en la primera. ¿Quedó claro? Muy bien. Esto nos lleva a hablar de el aspecto del crédito fiscal. Ya vamos a entrar a hablar del mismo. Entonces, esto será la próxima clase. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Y la próxima clase hablaremos del crédito fiscal. Muy bien. ¿Alguna duda? Bueno, sería para el miércoles, ¿no? Porque el lunes es el examen. Ah, bueno, el siguiente día que tengamos clase, el lunes que viene es examen. Ajá. Perfecto, entonces, bueno, para el siguiente miércoles, el tema es el crédito fiscal. Muchas gracias, Daniela. ¿Alguna duda, comentario, inquietud? Ninguna. Muchísimas gracias. Profesor, Dígame. yo tengo la duda de... Ay, perdón, yo tengo la duda de si el examen dura 1 hora o la hora y media de la clase, no recuerdo bien. Hora y media, su lapso ok. de su clase normal. Gracias. De nada. ¿Algún otro cuestionamiento? ¿Nada? Muchísimas gracias. Fue una excelente clase el día de hoy. Me divertí mucho y aprendí con ustedes. Nos vemos por acá el próximo miércoles. Muy amables. Excelente Gracias, tarde. profesor. Gracias, Buenas noches. profesor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.